Hola, en esta nueva cápsula hablaremos de mitos y realidades acerca del sistema pensional y también hablaremos un poco acerca de realidades y mentiras acerca de la reforma pensional. A continuación, los temas que veremos en esta cápsula de hoy. Primero, realidades y mentiras acerca de las pensiones. En esta oportunidad he podido analizar, después de tanto revisar textos, videos, programas de televisión, radio, comentarios en redes sociales, de todo lo que se habla y todo lo que se especula, qué es y qué no es lo que las personas deben saber acerca del sistema pensional. Comienzo abordando la siguiente realidad. Es cierto que las personas que tienen bajos ingresos en este momento y que han venido cotizando sobre bajos ingresos en el sistema pensional, les da lo mismo pensionarse en un fondo privado de pensiones que en el fondo público de Colpensiones. Y me refiero a esto a las personas que han cotizado durante mucho tiempo o durante toda su vida laboral, incluso por máximo 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto significa que si usted está en ese rango, a usted no le conviene ni tampoco le desfavorece quedarse en el régimen donde se encuentre si aspira a pensionarse, como muchos colombianos hoy en día aspiramos en algún momento a pensionarnos. Entonces, no es cierto que le conviene a quien está en un fondo privado de pensiones devolverse a Colpensiones solamente porque lo dicen o simplemente porque hoy se está especulando que los fondos de pensiones no le convienen a nadie. Eso es falso. Que es cierto que usted, reitero, puede quedarse en cualquiera de los dos regímenes y va a tener la misma pensión si usted no cotiza más de 1.5 salarios mínimos. ¿Por qué digo esto también? Porque obviamente cuando le calculen su mesada pensional, al tener cotizaciones sobre este valor, usted nunca va a devengar en ninguno de los dos regímenes menos del salario mínimo, lo cual significa que en cualquiera de los dos tiene asegurado ese ingreso. 2. ¿Qué es real también en las pensiones, en los fondos de pensiones y en el fondo público de Colpensiones? Que si usted, señor cotizante o quien aspira a pensionarse en alguna oportunidad de su vida, cotiza por encima de ese 1.5 salarios mínimos e incluso me atrevo a decir personas que cotizan 3 salarios mínimos en adelante, si en algún momento aspiran a pensionarse, como muchos aspiramos a hacerlo, en el momento en que usted determine que el promedio de sus cotizaciones, al menos de los últimos 10 años, va a ser superior a 3 salarios mínimos en adelante, es mejor que esté en Colpensiones. Porque obviamente cuando liquiden su pensión, por lo menos con el sistema de liquidación que existe actualmente, va a ser más favorable para usted pensionarse con el régimen público de Colpensiones. En estos casos sí es más conveniente estar y permanecer en Colpensiones. 3. ¿Qué es verdad también de las pensiones? Es verdad de las pensiones que tanto en el régimen público como en el régimen privado usted tiene condiciones diferentes en cuanto a semanas si aspira a pensionarse. Es decir, en el fondo privado de pensiones en el que se encuentre, no importa cualquiera de los 4 que existen, si usted ha cotizado al menos 1.150 semanas en toda su vida laboral, allí se podrá pensionar con esa cantidad de semanas. No entro a tocar el tema del monto ni la cuantía de la pensión, simplemente ese requisito. 1.150 semanas le pueden asegurar a usted en el fondo privado una pensión. No importa si es de salario mínimo, no estoy hablando en este momento de ese tema, pero sí se puede pensionar con ese número de semanas en el fondo privado. Mientras que en Colpensiones requerirá siempre, o por lo menos antes de que venga una reforma pensional, y así está establecido, 1.300 semanas. Entonces, es cierto que en el fondo privado usted podrá pensionarse con menos semanas. Reitero, sin entrar a analizar o en profundidad con lo que se refiere a la cuantía o el monto de la pensión en uno y en otro. 4. ¿Qué es cierto también? Es cierto que las personas también pueden recibir una pensión vitalicia en el fondo privado.
como ocurre en el fondo público. Es decir, si usted ha cotizado, se pensionó, bien sea en un fondo privado o en Colpensiones, en el momento en que usted cumpla 80, 90 o si llega usted a cumplir 110 o 120 años, estoy hablando hipotéticamente, pero puede ser real, así usted viva los años que sea, usted tendrá una pensión vitalicia en cualquiera de los dos regímenes. No es cierto que en algún momento se va a acabar el dinero y usted se va a quedar sin pensión. Ahora vamos a hablar de algo que son mitos también, pero no son ciertos, es decir, no corresponde a la realidad. No es cierto, y es un mito, que si usted está en un fondo privado de pensiones, su familia, y en este caso me refiero a los beneficiarios, esposo, esposa, o quien sea su compañero o compañera permanente, sí podrá recibir una pensión al momento de su fallecimiento, así esté usted o se encuentre afiliado y pensionado por un fondo privado de pensiones. Eso pasa igual en Colpensiones. Entonces, es falso que el dinero del fondo de pensiones se va a acabar y usted algún día se va a quedar sin pensión. O que incluso, así usted viva muchos años o pocos años, si usted fallece, no le va a quedar pensión a sus beneficiarios o incluso a los hijos en ciertas condiciones. Incluso en el fondo privado de pensiones, en algunos casos, existe la posibilidad de que o quede una pensión para un beneficiario o quede un saldo, un dinero, una suma económica para los herederos. Entonces, de esta manera, dejo despejadas ciertas dudas. Y recuerde que soyavanzar.com. Somos los verdaderos expertos en derecho laboral y pensiones. ¿Problemas con su pensión? ¿Necesita asesoría con su pensión? Devolverse a Colpensiones si es posible. Ingrese ya a www.soyavanzar.com. Los verdaderos expertos en laboral y pensiones. Afíliese ya.